todo es parénquima. Tiroides. Y el parénquima está conformado por esas estructuras que parecen como globos rosados, que son los folículos tiroideos. Entonces los folículos tiroideos, revestidos por unas células que ya hemos visto también, que son las células cúbicas. Esas células cúbicas que están aquí rodeando cada uno son las llamadas células foliculares, que son las que producen ese material rosado que está en el centro de cada folículo, que se llama coloide, y donde se vierten temporalmente las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Si bajamos un poquito más, vamos a poder ver mejor estas células que están en el núcleo redondo y central, ¿no?, que revisten a los folículos. Esas son las células foliculares, ¿no? Y las que están en el medio, en la zona donde están los vasos sanguíneos, ¿no?, son las células que llaman parafoliculares, o también llamadas células C, que produce otra hormona, que es la calcitonina. Entonces la célula C o parafolicular va a producir calcitonina, y la célula folicular que está en los folículos, estas son las células foliculares que producen las hormonas tiroideas T3 y T4. Entonces, ambas son diferenciadas, ¿no? Son diferenciadas ¿en qué sentido? En que unas interfieren en lo que es, por ejemplo, la T3 y la T4 son parte del eje que su compañero por ahí explicó, ¿no? Pero claro, el eje que tiene que ver con las gónadas, ellos han explicado con la parte del testículo. Pero el eje hipotálamo hipofisiario también tiene que ver con la glándula tiroides. Entonces, en ese caso es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Entonces, esa diferencia hace que, por ejemplo, la célula C no sea parte del eje, porque la célula C no es estimulada por la hipófisis, es estimulada por otras características, otro tema, ¿no? Es estimulada por el calcio en la sangre, lo que llaman la calcemia. Entonces, la calcemia es lo que determina que se active o no la calcitonina. Entonces, los niveles de calcio son los que nos van a decir si se produce o no la calcitonina. En cambio, lo que es las hormonas tiroideas se regulan por la TRH que viene del hipotálamo y la TSH que viene de la hipófisis, ¿no? O sea, está dentro del eje. En cambio, la célula C está fuera del eje. ¿Ya? La tiroides debe tener una cápsula por fuera. Debe tener. Acá vamos a ver si tiene su pedacito de cápsula. Sí, parece que tiene un poquito.
extremo más externo. Entonces acá se ve una pequeña capa delgada de tejido conectivo, que es su cápsula. ¿Ya? Por eso cuando se dilata la glándula, que es el bóceo, ¿no? No hay mucho bóceo, pero cuando hay, ese bóceo genera tensión en la cápsula, ¿no? Y genera a veces dolor por la distensión de la cápsula del órgano. ¿Ya? Entonces, ahí están los folículos, las células foliculares, las parafoliculares, el coloide y la cápsula tiroidea. Y por fuera está muy íntimamente relacionado con la tráquea, ¿no? La tráquea está bien cerquita también en el otro extremo, ¿no? En el extremo interno, ahí está el cartílago, ahí están las glándulas y aquí debería estar el epitelio, ¿no? De la tráquea, pero no tiene, ¿no? Se ha desprendido, ¿ya? Pero sí está en las glándulas mixtas de la tráquea y el cartílago hialino de la tráquea, ¿no? Eso sí está. Entonces está ligado muy cercanamente por su anatomía a la tráquea, la glándula tiroidea. Muy bien, entonces esa es la 35. Luego pasamos a la 60. Ya justo, bueno, de casualidad nos ha quedado en la mitad. Bueno, esta parte, este órgano es la glándula hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis o pituitaria tiene tres zonas, ¿no? La adenohipófisis, que es la parte inferior, en este caso, de la imagen. La neurohipófisis, que es la parte superior, que parece tejido nervioso. Y la parte intermedia entre las dos, que es lo que llaman la pars intermedia. ¿Ya? Entonces, la pars intermedia debería estar por acá, ¿no? En el límite de los dos. Deberían haber unas estructuras que no vemos acá, que son como unos conductos, ¿no? Que son los quistes de Rathke, ¿no? Rathke. Deberían, pero no están acá. Pero de repente sus láminas sí las ven, son los quistes de Rathke, que son derivados embriológicos de las bolsas faríngeas, ¿no? Que ustedes deben haber visto en anatomía, en hembro. Entonces, los tres componentes forman el órgano. La parte más celular es la inferior, que es la adenohipófisis, ¿no? Es justamente la adenohipófisis la que va a producir la mayor cantidad de hormonas. Bueno, todas, porque la neurohipófisis no produce ninguna hormona, ¿no? Solo almacena la vasopresina. No, la HAD, la hormona tiroidea. Pero en la adenohipófisis vamos a encontrar tres grupos de células, ¿no? Las células
cromafines y las células cromófogas, ¿no? Entonces las cromófogas y las cromófilas. Cromófogas. O sea que no cogen el color. Cromófogas y las cromófilas, las que sí, ¿no? Y en las cromófilas hay las acidófilas y las basófilas. Entonces, en ambos casos, el color va a determinar la característica de cada una. Ahora, si ustedes profundizan más, van a darse cuenta que, por ejemplo, una cromófila acidófila es las células lactotropas, o también que le llaman mamotropas. Y así hay otras que son basófilas. Acuérdense que acá se produce lo que es la prolactina, la FSH, la LH, la hormona de crecimiento, todo se produce en la adenohipófisis. Y la neurohipófisis no produce nada. Es un almacén temporal de la hormona antidiurética, pero nada más. No tiene otra función conocida. Incluso si ustedes lo ven muy bonito, parece tejido nervioso, porque deriva de la cresta neural. En cambio, la parte inferior deriva de las bolsas de Rathke, ¿no? Entonces no son del mismo origen embrionario, pero forman un mismo órgano que está en la silla turca, ¿no? Del esfenoides. Entonces vamos a bajar a la Por ejemplo, esta es la neurohipófisis, ¿no? ¿Qué hay en la neurohipófisis? ¿Se acuerdan que hablábamos del neurófilo en el tejido nervioso? También hay neurófilos, que son los axones y las dendritas que se prolongan de las neuronas. También hay glía, ¿no? Hay astrocitos, hay oligodendrocitos también. Y hay estas células grandes de núcleo alargado, que son los pituicitos, ¿no? Los pituicitos son las células propias de la neurohipófisis, ¿no? Los pituicitos. Y todo lo que parecen como ramitas rosadas es el neurófilo, que son axones, dendritas, de neuronas que cruzan, ¿no? Por ahí hay una vía que conecta directamente el hipófisis, ¿no? Porque el hipófisis con el hipotálamo se conectan por la vía vascular, pero también y así lo van a ver en sus gráficos de sus libros, hay una vía hipotálamo hipofisiaria que conecta neuralmente ambas vías, ¿no? Ambas zonas, para hacer lo que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, que es el feedback, la retroalimentación negativa. O sea que si hay mucho de uno, el otro inhibe al otro, ¿no? O si hay poco de una sustancia, estimula al otro para que secrete el estimulante, ¿no? Y así entre los dos van jugando en pared, como dicen. Es bien vascular, ustedes ven que hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Hay bastantes vasos sanguíneos capilares. Entonces ahora sí vamos abajo. Entonces cuando uno ve esto dice que casi todas son rosadas, de citoplasma rosa. Claro, porque la mayoría de células son
son cromófilas, acidófilas. La gran mayoría lo son, no se puede negar lo evidente. Algunas de citoplasma más claro, como esa que estoy marcando acá, son las llamadas cromófobas. No hablo de su núcleo, hablo de su citoplasma, es pálido. ¿Ya? Esas son las cromófobas. Entonces faltarían las cromófilas basófilas, que en realidad no son muy numerosas. Sinceramente son poquísimas. Encontrar una en una buena tinción podría ser, pero bueno, ¿verdad? Pero lo que sí se nota muy bonitas son estas, que son las acidófilas. Fuera de que hay un montón de glóbulos rojos también. Acuérdense que todo esto es el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir endocrino? Que todas las hormonas van por dentro, por decirlo así, ¿no? O sea, van por la sangre. No tienen conductos, como el sistema exocrino. En la parte exocrina, por ejemplo, están las glándulas sudoríparas o las glándulas salivales. Esas sí necesitan conductos, ¿no? En cambio, en este caso, van por la sangre, o sea que no requieren un conducto especial, como sí tienen las glándulas salivales, por ejemplo. ¿Ya? Yo estoy seguro que si ustedes le dan un paneo un poco más amplio a la situación, van a encontrar una por ahí, alguna basófila que es pues muy rara de encontrar. Por ejemplo, esta de acá está bonita como una cromófoba. Esta de acá o esta de acá también, que no tiene color. Se supone que las cromófobas son, una teoría dice que son células cromófilas que entregan su secreción, ¿no? Se desprende ya de su secreción y como, por decirlo de alguna forma, se quedan vacías, entonces se quedan pálidas. Entonces son células que ya no tienen contenido, las células cromófobas. Ya pueden haber sido acidófilas o basófilas, pero ya entregaron su secreción y ya tienen que fabricársela de nuevo, como dicen. ¿Ya? Entonces las basófilas hay que verlas con un poco más de detalle. Supuestamente son más pequeñas que las acidófilas, que son cúbicas grandes. Son mucho más pequeñitas, pero hay que buscarlas con más calma. Igual las voy a buscar yo también y si encuentro ya les muestro. ¿Ya? Entonces, esta es la adenohipófisis, la neuro y la pars intermedia que está entre los dos. Con los quistes de Rathke no los tenemos. Pero se los digo porque de repente en sus cortes sí hay quistes de Rathke, ¿no? Que tienen epitelio cúbico, sí, de revestimiento. Pero si es igual a la mía, bueno, pero sí, creo que sí hay. No sé por qué me han puesto esta que no tiene. ¿Ya? Entonces, glándula hipófise. Luego pasamos a la 6.1. La 6.1 es un órgano que no hemos hablado mucho, pero es parte del sistema endocrino por una situación muy puntual, ¿no? Okay. Tiene unas estructuras que son endocrinas, ¿no? Porque este es un órgano mixto en realidad. Entonces, como órgano mixto, se supone que tiene las dos funciones, ¿no? Tiene una parte endocrina y una parte exocrina. Ahora, la parte exocrina es la más abundante, si ustedes se dan cuenta. Incluso tiene unos conductos acá. La parte exocrina produce el jugo pancreático, que es parte de la parte que es importante en la digestión. Pero en la parte endocrina
La estructura que nos interesa, estoy buscando una más o menos, es la estructura que llamamos islote de Langer-Hans. Hans con H y Langer como tal, Langer con G y Hans es con H, termina en S. Entonces, el islote de Langer-Hans. Ese islote de Langerhans es importante porque contiene a lo que llamamos el páncreas endocrino, o la porción endocrina de este órgano. Y es importante porque secreta unas hormonas importantes, sobre todo con lo que es por ejemplo, los niveles de glucosa. O sea que produce la insulina. Y al producir la insulina, regula pues los niveles de ese carbohidrato en sangre. Y es importante en temas como por ejemplo la diabetes. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, bueno, acá hay una arteria, ¿no? Una arteria pequeña y una vena, ¿no? Acá hay un conducto interlobulillar, pero esto es lo que nos interesa. Ahora, si ustedes lo ven de lejos, tiene un aire al glomérulo. Parece un glomérulo renal. Parece. Pero los túbulos no son, pues, ¿no? No son túbulos, son acinos. Son acinos pancreáticos, que son acinos serosos mayormente. Entonces, los acinos abundan, pues. Son pues creo que 100 a 1 por ahí. O sea que por cada 100 acinos hay un islote de Langerhans. O sea que la proporción a favor de los acinos pancreáticos es abismal frente a lo que es el islote de Langerhans. Entonces el islote de Langerhans tiene pues las células alfa, las células beta, que son las más importantes. Ahí está. Ahora, por ejemplo, acá hay un conducto, ¿no? Ahora, todos los acinos son cerrados, ¿no? Si se dan cuenta, son cerrados. O sea que no habría opción de confusión con un tubo contorneado, un tubo con un asa de genio, porque tienen luz. Ahora, si ustedes me dicen, no, pero acá hay uno que tiene luz, sí, pues, porque ese es un conducto. De los pocos conductos que hay, ¿no? Es un conducto intercalar, que le dicen. Pero no es la mayoría son cerrados y son moraditos, porque son acinos serosos. O sea, el producto de su secreción es un conglomerado de enzimas que tiene una densidad media parecida al agua, ¿no? Por eso son serosos. Y en el centro está pues la estructura más importante, que es el islote de Langerhans. Ahora, ese islote ahí contiene las células alfa, beta, delta, hay gamma, creo también, hay epsilon, ¿no? O sea, hay varias con diferentes secreciones, ¿no? La alfa es el glucagón, la beta es la insulina, ¿no? La delta es la somatostatina, la gamma creo que es un PET inhibidor de algo, ¿no? O sea, son varias hormonas. Y no es posible en hematoxilina y eosina reconocer, pues, esa es la alfa, esa es la beta, esa es la delta. No vamos a entrar a ese detalle, pero en ese ovillo que está ahí van a estar contenidas todas las hormonas. Ahora puede haber enfermedades como la diabetes donde las otras células están bien, pero la célula beta no hay células beta. Entonces esa
esa carencia de células beta y determina que no haya insulina. Y si no hay insulina, no hay quien meta la glucosa a la célula. Y si no hay quien meta la glucosa a la célula, tenemos diabetes. Entonces, a pesar de ser la menor proporción que de todo el páncreas, ¿no? Esta pequeña estructura es bien determinante, y digo pequeña en tamaño y pequeña en número también, pero es bien determinante. Acuérdense que las hormonas tienen esa característica. Necesitamos poco para hacer bastante. O sea, los pocos microlitros, femtolitros o lo que sea que se producen de sustancia, es más que suficiente para determinar que los niveles de glucosa estén bien o que otras funciones se hagan adecuadamente. O sea, no necesitamos litros de insulina, necesitamos poco para hacer mucho. Por eso las hormonas son así. Poca sustancia, bastante efecto. En cambio, por ejemplo, lo que producen los acinos, que es el jugo pancreático, ahí sí necesito bastante para bastante. Si como mucho, necesito más todavía. Si como poquito, necesito menos. Porque de eso va a depender los niveles de glucosa. Los niveles de glucosa nuestros dependen mucho de lo que comemos, de lo que llamamos la dieta. Si nuestra dieta es adecuada, la insulina hace su chamba y tenemos niveles adecuados. Pero si nosotros comemos mucho carbohidrato, mucho dulcecito, ¿no? Entonces la insulina no va a darse abasto. Va a meter toda la glucosa que pueda en las células, pero no va a poder con todo, ¿no? Porque le estamos metiendo carbohidratos pues, hasta la saciedad, como dirían algunos. Entonces ya pasamos a la enfermedad. Pero lo normal es que esta estructura debería de hacer su trabajo sin problemas, en base a sus secreciones hormonales. Muy bien. Esta es la y la siguiente. Esta es la 6.1. La siguiente es la 50. Y glándula hipófisis. Ya vimos páncreas, tiroides, glándula hipófisis y tiroides. Ya vimos. 50 años. Suprarrenales. Vamos a mandar la foto. Fue muy confiado. Ya, esta es la glándula suprarrenal. Ahora, ¿qué parámetros nos interesa ubicar? ¿Te ves ansioso? Eso es una clavícula. Yo siempre prefiero ubicar esa estructura central. Esa estructura central que parece un hueco con agua, ¿no? Esa estructura central es la gran vena central. Y esa gran vena central abarca a su alrededor lo que llamamos la médula. La médula. La suprarrenal tiene dos zonas, ¿no? Corteza y médula, ¿cierto? Pero el problema nuestro no es con la médula, porque la médula no se subdivide. El problema es la corteza. La corteza sí se subdivide en más porciones. Entonces, el problema es ese, la zona cortical que le llaman. Pero bueno, ya sabiendo dónde está
medular, también sabemos que la médula es la que produce los llamados, las llamadas catecolaminas. O sea, produce la adrenalina y la noradrenalina. O sea, lo que llaman las hormonas de estrés. Entonces, las hormonas de estrés son secretadas en la médula por las células que se llaman feocromocitos. O también le dicen células cromafinas. Más le dicen feocromocitos. Entonces, acá estamos viendo totalmente la corteza. Esta de acá, donde está mi mano, es la parte más externa. Aquí debería estar el tejido adiposo que rodea el riñón, ¿no? Porque es suprarrenal, acuérdense. Entonces quiere decir que está encima del riñón, ¿no? Es un sombrero del riñón. Entonces, como es un sombrero del riñón, está rodeado de lo mismo que está rodeado el riñón. ¿De qué cosa está rodeado el riñón? Y seguramente en anatomía les tengo haber dicho. ¿Está rodeado de qué? De la grasa de Gerota. La grasa de Gerota es un amortiguador. Es la grasa es relleno en realidad, pero en este caso es un relleno necesario porque está protegiendo al riñón de cualquier golpe, de cualquier traumatismo que pueda recibir. Entonces, ¿Ah? Salud. ¿Salud? Igual digo salud. tenemos tres zonas. La zona más pequeña, que es esta de acá, Estás aburrido. donde se supone que debería haber células que se acomodan como glomérulos, ¿no? Esa debería ser la llamada zona glomerular. El problema es que la muestra que tenemos no es la mejor muestra, como dicen es lo que hay. Así que, pero se nota cierta diferencia de color entre esta zona, que acá debería estar la cápsula también, ¿no? La grasa y la cápsula. Esta es la glomerular, luego viene esta zona más clarita, donde las células se disponen como en hileras. Otros dicen fascículos. Entonces, esa zona más grande, que va más o menos desde acá hasta por acá, todo esto, es la zona fascicular. Es la zona fascicular. Y luego pasamos a la última zona, que es una zona que ustedes ven de un color medio intenso, más rojo, más rosado. Pero es bien desordenado. Bien desordenado. Parece como una malla. Esa que parece como una malla que está en esta zona de aquí, en esta zona donde está mi mano, cerca a lo que es la médula, toda esta zona rosa es la llamada reticular. Entonces la glomerular, que es la más externa, produce lo que son un mineralocorticoide que se llama aldosterona, que tiene que ver, según ustedes han escuchado, del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces está ahí metido en la regulación del sodio y de pasadita de la presión arterial. La fascicular, que es la más grande, es la que produce un glucocorticoide llamado cortisol, que es el que llaman la hormona del despertar. Porque cuando nosotros nos despertamos, nuestros niveles de cortisol llegan a su punto más alto. Y ahí nos despertamos. Por eso en la noche ya nuestros niveles de cortisol están por los suelos, ¿no? Ya estamos que nos quedamos dormidos. Y aparte ahí tiene que entrar otra sustancia que es la melatonina. Y finalmente está esta parte final, la
reticular que tiene que producir andrógeno. Ya ustedes saben que el andrógeno es la hormona sexual masculina, pero, y las damas no dejarán mentir que todos tienen suprarrenal. O sea, ellas también tienen suprarrenal. O sea, tácitamente hay andrógeno en su cuerpo, pero no se masculinizan, ¿no? Mantienen sus rasgos fenotípicos femeninos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una enzima que convierte este andrógeno en estrógeno. Porque cuando cuando no se da el proceso normal y el andrógeno no se puede convertir a estrógeno, a las mujeres les cambia varias cosas. Les cambia la voz, por ejemplo. Les empieza a salir vellos por varias partes del cuerpo, lo que llaman hirsutismo. La forma del vello pubiano cambia también, se altera la menstruación, entre otras muchas cosas más. Porque hay una masculinización, digámoslo así. Porque por más que producen andrógenos, no deberían quedarse como andrógenos en su cuerpo. Son transformados por una aromatasa. Esa aromatasa cambia la conformación del andrógeno y lo convierte en estrógeno. Aparte, no es el andrógeno que producimos los varones más habitual, que es la testosterona. Son primos hermanos de la testosterona de menor potencia. La androstendiona, por ejemplo, ¿no? O la androstendiona y el otro es, en medio del otro no. La cosa es que son primos hermanos de la testosterona, pero no son testosterona. Pero se pueden cambiar a través de esta aromatasa que esté en nuestras células, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en esta hora. La suprarrenal, así como por este lado tenemos esa conformación, del otro lado también, ¿no? Por si acaso no se van a confundir. Entonces, por eso es importante siempre encontrar la mitad, ¿no? Que está acá. Entonces, del otro lado, igual, ¿no? Esta zona donde está mi mano es la reticular, ¿no? Si yo sigo avanzando, esta más clarita es la fascicular. Y por acá, donde está mi manito, es la glomerular. O sea que es igual, ¿no? Por acá o por acá, siempre en el medio está la gran vena central, y lo que rodea la gran vena central de un color más claro, o sea, esto es la médula, la médula adrenal. Muy bien. Se cierra la 50. Entonces, hasta ahí endocrino, nos vamos ahora a ver la parte del aparato reproductor masculino, ¿no? Lo más importante también porque es un poco más amplio, pero vamos a ver lo más importante, o sea, lo que es testículo y lo que es pene, ¿no? Entonces, esas dos estructuras vamos a ver ahora. Y la próxima semana ya vamos a continuar con lo que falta. Porque si el delegado les envió las fotos, era largo. La próxima era kilométrica, ¿no? 8. Pero le estamos aprovechando para quitarle 2
vainas, así no se hace tan pesado. Muy pesado para ustedes, ¿no? Porque si no es mucho por leer, ¿no? No es mucho más. Entonces yo estoy justo en la parte media, ¿no? ¿Por qué le digo la parte media? Porque hacia la derecha, ¿no? Tenemos los túbulos seminíferos, o conductos seminíferos, si quieren, que son las estructuras donde están las células espermatogénicas. O sea, están las células que van a producir los espermatozoides. Del lado izquierdo, que tienen como una luz más amplia, esos túbulos son parte de una estructura anexa al testículo que se llama epidídimo. Entonces, el epidídimo también lo hemos visto. Cuando hemos visto el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocidio, al principio de las clases, cuando veíamos epitelio. Ahora, ¿por qué se relacionan? Porque el espermatozoide que se genera en el túbulo seminífero de la derecha va a pasar el epidídimo a madurar. Claro que a madurar pues tiene que tener una connotación de acuerdo a la función. O sea, cuando decimos que el espermatozoide va a madurar al epidídimo, nos referimos a que va a aprender a mover su cola. Porque la función del espermatozoide es movilizarse. ¿Qué hago con el espermatozoide si no se mueve? No me sirve. Porque yo necesito que el espermatozoide se mueva para ir a encontrarse al óvulo, en la trompa uterina. Entonces, lógico, yo necesito que esta célula producida mueva su flagelo de forma adecuada. Y eso lo va a aprender estando en el epidídimo, que es un conducto de... En realidad es como una lombriz que está enroscada, ¿no? Pero como está enroscada se ve como si fueran tubos, ¿no? Pero es la misma estructura, solo que está enroscada, ¿no? Cuando han hecho el corte han salido por pedazos. ¿Ya? Entonces el epidídimo es un tubo largo, enroscado, que sirve como un lugar de entrenamiento al espermatozoide. Cuando el espermatozoide nace, es como esos, no sé si ustedes han visto, se han subido alguna vez a esos carritos chocones que están y que la idea es chocarse con todo lo que te encuentres. Pero chocarse con todo lo que te encuentres no te permite avanzar. Entonces, eso no le sirve al espermatozoide. Por eso tiene que aprender a mover su cola para ir en una dirección y avanzar. Esa capacidad lo va a ir perfeccionando en el epidídimo. Entonces, profundizando un poco lo que dijeron los compañeros, que en realidad no fue mucho respecto a eso. Ahí está, ¿no? Lo primero por lo más fácil, ¿no? Estas células rosaditas de acá están fuera de estos son los conductos, ¿no? Los túbulos seminíferos. Acá hay un túbulo, 2, 3 y por acá 4. Estas rosaditas son las células de Leydig, ¿no? Leydig, no he dicho lady como mujer en inglés, ¿no? He dicho Leydig. Las células de Leydig son las células que producen la testosterona. ¿Ya? Están en la zona llamada intersticio, ¿no? Por eso le dicen las células intersticiales o células de Leydig, que tienen ese citoplasma bien rosado, interesante, notorias y evidentes, y están por fuera del túbulo. ¿Qué más tenemos? Ya entrando al túbulo, ¿no? Entrando al túbulo tenemos estas células que
acá un nucleolo bien prominente, igual que esta o que estas dos. Estas dos o esta. Y el núcleo es un morado medio, ¿no? Pero tiene un punto que es un nucleolo morado. Esa célula con su nucleolo morado es la célula de Sertoli. Sertoli comienza. Que también, si ustedes ven, hay otras por acá también. Por acá, las dos de acá arriba, ¿no? Se supone que deben ser medias triangulares. Si ustedes ven sus libros, van a ver que la célula de Sertoli la grafican como si fuera un pulpo, con varios bracitos. Ya después averiguarán por qué, pero en hematocilina eosina no se ve así. Entonces, célula de Sertoli. Luego, en la base de los túbulos, ¿no? Esta es la base de este túbulo, vamos a encontrar unas células de núcleo más morado, homogéneo, un morado homogéneo pegado a la base, a la membrana basal que está acá. Entonces, estas dos, por ejemplo, son las células que le llamamos espermatogonias. Espermatogonias. Entonces, desde la base, la espermatogonia debe madurar hasta llegar al espermatozoide. Eso es lo que debería pasar. Vamos a ir viendo. Entonces, espermatogonia. Luego pasamos a estas de acá, que si ustedes ven, su cromatina es media clara y oscura, ¿no? Como grumos. Ya no es una cromatina más densa, más homogénea, sino es una cromatina más laxa. Entonces, esos son los espermatocitos de primer orden o primarios. Que hay varios ahí, no es solamente el que esté primario, ¿no? Hay más por aquí, primario. Se supone que hay un espermatocito secundario, pero no se logra ver, solo se ve microscopía electrónica. Así que espermatocito 2 o secundario no vamos a ver. Y luego ya pasamos a estos que parecen como arrocitos como arrocitos curvos, ¿no? Si ustedes los ven acá ya casi en la luz, ¿no? Esos arrocitos largos son espermatozoos, son espermátides. Espermátide madura, porque ya tiene una forma como de cola ya. Y más, menos arriba, no tan arriba, no tan dentro de la luz, pero cerca, hay unos chiquitos redondos, como estos de acá, o este de acá, ¿no? Estos de acá, que parece que no tuvieran núcleo, que son las espermátides inmaduras. Son espermátides inmaduras. Las maduras son las que ya tienen forma de como una comita azul, ¿no? Y las inmaduras son esta, por ejemplo, es una inmadura. Mantiene todavía esa forma media cuboidal, inmadura. Y estas ya son las espermátides maduras. Y luego todas las, por ejemplo, acá ven las colas, ¿no? O sea, la cabeza del espermatozoide está como metido dentro de la tierra, ¿no? Está metido en el túbulo y su cola está hacia la luz. Entonces ven que las colas se van hacia la luz, ¿no? Y la cabeza debe estar acá. No la ven, pero debería estar su cabeza acá, la cabeza del espermatozoide. Entonces, cabeza y cola. Entonces, volviendo otra vez, estas, por ejemplo, este es una espermatogonia, este es un espermatocito de primer orden, luego este es una espermatide inmadura, esta es la madura, y acá están supongo yo, las cabezas y las colas. Espermatozoide ya maduro, la espermatozoide que es la célula final, la célula final. ¿Ya? Entonces, fíjense
Fíjense bien, hay un montón de túbulos para que escojan donde quieren ver toda la maduración, pero por lo menos en este caso es un testículo de alguien que está produciendo todavía espermatozoides, ¿no? Porque si fuera de un viejito sería otra la situación, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces miren bien las células, las del nucleolo puntiforme, que son las de Sertoli, las rosaditas que están por fuera, que son las de Leydig, ¿no? Fíjense bien. Y vamos a ver ahora los ¿no? Acá estamos ya en la en el epidídimo, ¿no? Si ustedes ven el epidídimo, ven ahí una gran cantidad de incluso de espermátides, ¿no? Y las maduras e inmaduras, y por ahí deben estar metidos los espermatozoides, ¿no? Que ya han salido de los túbulos epidimarios y han empezado su camino a través del epidídimo. Este es el epitelio que hablábamos, pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, ¿no? ¿Qué son los estereocilios? Son estos que se levantan como una puntita, como una montañita acá también, que no son cilios, ¿no? Son estereocilios, son una fusión de varios cilios. El estereocilio es una fusión de varios cilios. Y acá está pues toda la masa de espermatozoides y espermátides que están en la luz del túbulo de este conducto epididimario y va a empezar a avanzar. ¿Ya? Entonces, esto sería testículo. Y la última, que en su caso es la 69. 69. Vamos a ver el pene. Entonces, cuando uno ve el pene, también tiene que enfocarse en la estructura central, ¿no? Y una vez encontrado el centro, de ahí ya vamos viendo toda la estructura, ¿no? No te mueras, no te mueras. No te mueras. Tu cuerpo es esponjoso. Y si ustedes lo ven ahí, tiene la forma como una mosca, ¿no? Los ojitos de la mosca y su boquita, ¿no? Ya. Entonces los ojitos, ¿no ven nada? Ahí Sí está. se ve. La parte de allá son como los lentes de la mosca, ¿no? Como ese payar que parece Pero grande con ahí. boca. Y acá está la boquita, pues en el centro, ¿no? Acá. Parece un cañón. Claro. Solo que está de costado. Ya, entonces los lentecitos son lo que llaman los cuerpos esponjosos. Y la boquita que alberga ese hueco que está acá, ¿no? Ese hueco que está acá, mi manito, que es la uretra peniana. La uretra peniana. Entonces, debe hacer dos cuerpos, pero acá está en uno solo. ¿Por qué está como un solo cuerpo esponjoso? Porque este pene no es de humano, ¿no? Es de un mamífero menor, debe ser una ratita, ¿no? ¿Ya? Entonces, son los cuerpos cavernosos que en el humano son dos. Acá aparece uno solo. Y rodeando a la uretra, que es en mi manito, todo este tejido que está acá,
todo esto forma el cuerpo esponjoso. Entonces, lo de arriba es el cavernoso, sí, cavernoso. Lo que parece el lentecito oscuro es el cavernoso, y el que rodea la boquita es el cuerpo esponjoso. Son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Sí. Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Y dentro, si ustedes ven, hay unos espacios, como unos huequitos más pequeños. Esos espacios son los llamados espacios vasculares. ¿Y por qué son importantes? Porque esos espacios vasculares que están por acá en el cuerpo esponjoso y por acá en los cavernosos son los que denominamos el tejido eréctil. Ese tejido eréctil es el que se va a llenar de sangre al momento de la erección, ¿no? Y va a hacer que el miembro viril se torne turgente al momento del acto sexual. Entonces, es por eso importante. Ahora, las damas tienen su contraparte también. Tienen tejido eréctil en una estructura que es un rezago, porque acuérdense que el sexo gonadal, ¿no? se da hacia un lado o hacia el otro. Depende del sexo cromosómico también. Entonces, cuando hay la atrofia de la parte masculina, porque es un producto femenino cromosómicamente, entonces el pene se debe atrofiar. Y ese pene, al atrofiarse, forma la estructura que se llama clítoris. Y el clítoris es también tejido eréctil, igual que el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Pero mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay unos vasos más grandes, ¿no? Ahí donde está mi manito hay unos vasos más grandes. Ahí y acá también. Ese más grande es la arteria dorsal del pene. Y el otro, que es más delgadito, es la vena dorsal del pene. O sea que toda la parte anatómica tiene una contraparte. Y rodeando todo este tejido que rodea todo, está la llamada albuginia, ¿no? La albuginia, que es un tejido que también rodea el pene, y luego ya viene la piel. La piel, que es lo habitual aquí. Entonces, vamos a bajar un poquito para ver la uretra, que es esto que está aquí. A ese nivel la uretra debe tener un epitelio cilíndrico simple, dice que es. De verdad. Ya se ya es interno. Hay una panzalla cumple. Panzalla cumple. Ese año creo que cumple 28. No, yo, güey. Ah, 19. Ahí está, ¿no? Esta es la uretra peniana. Se cumple 18. Aquí están estos espacios que son los espacios vasculares. Por acá hay músculo liso y está rodeando la albuginia, que está acá, ¿no? Como unos fascículos más rosados. Esta es la albuginia que rodea el cuerpo cavernoso y también el esponjoso que está acá. Y este hueco es la uretra peniana. Del lado de los cuerpos cavernosos también tienes un tejido eréctil, ¿no? Ahí están estos espacios. Estos espacios, que son los espacios vasculares que se van a llenar de sangre al momento de la eyección. Entonces, lo más importante es también la
falta todavía hacer próstata y conducto deferente, que vamos a hacer la próxima semana, y de ahí nos falta ver el endometrio, la trompa y el cuello uterino, que es lo que tenemos para reproductor femenino. Y ahí terminamos. O sea que en femenino terminamos. Muy bien. Voy a llamarlo para que vean su nota con un lapicero.